Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Nuevamente un cordial saludo a todos y bueno, gracias por ver estos videos. Una vez más nos encontramos acá en una de nuestras clases que corresponde a una asignación virtual para mis alumnos de la materia Cultura y Modernidad, Historia de la Cultura 2 de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Bien, este video es la continuación del anterior que hablábamos de lo relacionado al proceso de la Reforma Protestante ubicada en el siglo XVI, y ya habíamos visto en el video anterior la definición de ese periodo, de ese fenómeno histórico, lo correspondiente a sus causas y antecedentes, y comenzamos a hablar un poco ya del desarrollo, ¿no? Dejando el inicio, explicando que van a surgir tres confesiones nuevas, tres iglesias que van a interpretar el mensaje de la doctrina cristiana de una manera diferente a lo que planteaba el catolicismo romano. Habíamos mencionado pues precisamente que en este periodo histórico vamos a ver el surgimiento de tres iglesias o tres distintas doctrinas. La primera es la que corresponde acá al luteranismo, llamado así por su fundador Martín Lutero en Alemania, el calvinismo posteriormente en Suiza por su creador Jan Calvin o Juan Calvino, finalmente el anglicanismo, llamado así porque está fijada en Inglaterra, y su creador o su principal promotor va a ser el rey Enrique VIII de Inglaterra o Henry VIII de la dinastía Tudor. Bueno, esos tres acontecimientos como desarrollo van a explicar la ruptura justamente de lo que ya habíamos definido como la separación del cristianismo en varias ramas. Por supuesto, ya habíamos mencionado que el catolicismo es una de las ramas más antiguas, o se considera la más antigua. Posteriormente hubo una división con las llamadas iglesias ortodoxas. Bueno, estas iglesias ortodoxas son las que están en el mundo oriental, en Europa Oriental, en Rusia y en el Medio Oriente. Pero las que nosotros vamos a destacar son estas. La separación del protestantismo, porque estas iglesias estaban ubicadas en el mundo occidental, donde está justamente el catolicismo. Y en 1517 se inicia la separación de las iglesias, tanto en Alemania, tanto en Suiza como en Inglaterra, de las distintas confesiones religiosas que antes estaban unidas, estaban en comunión con la Iglesia Católica, ahora se van a separar. Cuando decimos en comunión, quiere decir en constante comunicación, que estaban en plena unidad. Entonces, bueno, el primer caso de lo que corresponde a lo que vamos a ver ahorita como el desarrollo y las distintas características que se van a desenvolver en esta etapa histórica es la que comienza en Alemania. La primera iglesia que va a surgir, la primera iglesia nacional separada de la iglesia católica romana, es la que corresponde a Martín Lutero. Ese suceso comienza en Alemania justamente en 1517, un 31 de octubre de ese año, cuando el monje alemán Martín Lutero, que aquí lo tenemos, Martín Lutero, este monje alemán, él era miembro de la orden agustiniana, era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg y era sacerdote. Él era un hombre muy religioso, muy preocupado por los temas de la salvación, de la fe, la perdición del alma, cómo el hombre podía salvarse, redimirse del pecado y la perdición eterna. Y él era un hombre que estaba tan preocupado por esos temas que, bueno, cuando hizo una peregrinación a Roma, vio con mucha preocupación que la Roma del Renacimiento ya era una ciudad dedicada al comercio, al esplendor, a toda una gran cantidad de cosas que no tenían que ver con lo religioso. ¿Y qué es lo que va a dar inicio justamente a la reforma? Porque la reforma tiene un día de inicio prácticamente. Bueno, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero coloca en las puertas de la catedral de Wittenberg, la iglesia de todos los santos de la ciudad de Wittenberg, en una ciudad que está en el oriente de Alemania, en el este,
Él coloca allí un cartel llamado las 95 tesis, bueno, llamado posteriormente las 95 tesis, que incluía una serie de ideas o proposiciones para iniciar un debate sobre un tema que a Martín Lutero le estaba preocupando y le escandalizaba, que era el tema de las indulgencias. Cuando hablamos de 95 tesis, no estamos hablando de 95 trabajos de grado, no. Hoy en día llamamos así a las investigaciones que se presentan para obtener un grado académico universitario. La palabra tesis significa en latín ideas, y justamente esas ideas eran para los puntos que él quería discutir sobre un tema vinculado a la religión. Justamente en Alemania era la costumbre en los ambientes universitarios que se colocaban en las puertas de las iglesias que estaban cerca de las plazas las propuestas para un debate. Y esta es la famosa Catedral de Wittenberg, las puertas de la Catedral de Wittenberg. Aquí pueden ver ustedes que en estas puertas se colocó las tesis de Lutero. Estas puertas eran de madera, pero se quemaron en una guerra en el siglo XVII y XVIII y les decidieron hacer de metal, y después le colocaron en cada uno de estos espacios el texto de las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Qué proponía Lutero allí? Él quería discutir un tema que le generaba molestia, preocupación y escándalo, que era lo relacionado con las indulgencias. Resulta que para la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma, los papas del Renacimiento habían considerado que había que pedirle contribución a los fieles, a los católicos de toda Europa, para que se construyera el templo. Pero no solamente a través de la limosna, de donaciones, sino a través de un órgano, un instrumento que se llamaría la venta de indulgencias. La indulgencia dentro de la doctrina católica es una facultad que tiene que ver con que se puede otorgar el perdón por los pecados cometidos, como una forma precisamente de ayudar a la salvación de las personas. Es como una prerrogativa, es una facultad que tiene el Papa y los distintos cardenales y obispos de la Iglesia Católica de conceder a una persona a través de actos especiales que pueda hacer, ya sea peregrinación, ya sea cumplir ciertos rituales, ya sea a través de la oración u otros rituales, se le considera como que una rebaja en la pena por sus pecados, es decir, liberarse de tener que ir al purgatorio o tener algún tipo de inconveniente que pueda llevar a la persona a justamente no llegar al cielo. Y dentro de la doctrina católica que existe el purgatorio, que es un lugar antes de que usted va al cielo, se supone que la indulgencia es una fórmula que asegure que llegues más rápido al cielo, que es la idea de la salvación. Lutero consideraba escandaloso que se estuviese comerciando con lo sagrado. Siempre se ha visto muy mal en todas las religiones que lo que tiene que ver con la espiritualidad se convierte en un negocio, porque se considera que no se debe comerciar con lo sagrado, y todo lo que sea compra y venta es algo vinculado a cosas materiales, es cosas vinculadas con el dinero. Lutero manifestó su indignación ante eso, y de hecho cuando los recaudadores de indulgencias llegaron a Alemania, había un sacerdote llamado Johann Tetzel que acostumbraba a decir una frase más o menos similar a la siguiente, que cuando cae una moneda en la bolsa se va liberando un alma del purgatorio y sube al cielo. Y bueno, mucha gente creía eso, que si comprabas una indulgencia ibas a garantizar tu puesto en el cielo, y además ibas a poder garantizar que no ibas a ir al purgatorio. Eso para Lutero resultaba escandaloso, y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una indulgencia. Esto que están viendo acá es una indulgencia que tiene el sello del obispo, y acá tiene digamos el modelo. Aquí se ve el nombre de la persona, firmado. Esto era como una especie de cheque, o si lo quieren ver como una especie de crédito bancario que se hacía, y eso molestaba muchísimo a Lutero porque había llegado a una situación en la cual la gente se prestaba a este tipo de eventos. La gente podía ser muy rica y muy pobre, se acercaba, que es una recreación de las indulgencias, y se había convertido
lo que tiene que ver con la religión, que es una cosa que se supone que es muy importante, una cosa sagrada, se había convertido en algo como un vulgar espectáculo de compra y venta, como una especie de circo. Entonces Lutero plantea eso para un debate. Lutero nada más esperaba llamar a la reflexión a los miembros de la iglesia, esperaba en el ambiente universitario, ya que él era profesor, que eso era lo que iba a generar. Pero sus palabras causaron escándalo, porque en parte de las 95 tesis Lutero llega a decir: si el Papa tiene tanto dinero, ¿por qué no construye él la Catedral de San Pedro y no le pide plata a sus fieles? Y otra cosa que planteaba también él era la posibilidad, abiertamente lo dice allí, que el Papa no puede perdonar los pecados de nadie. Cada quien es responsable de su propio pecado. Y eso fue un poco revolucionario, porque rompía parte de la doctrina católica que acepta que Jesucristo fue el que le dio a San Pedro la autoridad para que, como dice en el Evangelio, lo que se ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra se desatará en el cielo. Bajo ese argumento se considera que la autoridad del Papa es válida aquí en la tierra y en el cielo, porque es el representante de Dios. Pero Lutero de alguna manera cuestiona eso, y eso es profundamente revolucionario. Las palabras de Lutero van a generar un debate en el campo religioso, va a haber una disputa. Disputa es lo mismo que decir un debate, en una ciudad llamada Magdeburgo. También va a haber el famoso debate en Leipzig entre teólogos, sacerdotes, gente del mundo universitario, gente del mundo intelectual. Pero lo que publicó Lutero de boca a boca va a ir repitiéndose, porque aunque no todo el mundo sabe leer, los que leyeron las palabras de Lutero van comentando y las ideas caen justamente muy bien. Y eso va a crear un ambiente, digamos, de rebelión, de descontento contra la Iglesia Católica, porque muchas personas consideraban, a raíz de lo que había comentado Lutero, que la Iglesia de alguna forma estaba estafando a la gente, les estaba haciendo creer que podían salvarse, y además les estaba cobrando dinero, era una forma de robo. Entonces justamente las palabras de Lutero hicieron que empezaran a publicarse documentos en su nombre, caricaturas, grabados que lo mostraban como una especie de profeta, hombre que estaba denunciando justamente las injusticias. Aquí podemos ver, esto es uno de estos gráficos. Aquí ponen una comparación. Esta columna separa lo que sería Lutero. Lutero está aquí dando un sermón, y sus palabras están siendo inspiradas por Dios, que lo vemos acá, que hay una especie de conexión. Mientras que aquí los católicos, los obispos católicos, lo único que están pendientes del dinero. Aquí hay unos baúles con dinero, ellos están ahí pendientes, alrededor hacen procesiones, pero lo único que quieren es cobrar. Y precisamente Dios está aquí como que molesto, mandándoles rayos, fuego, mientras que Lutero sí está predicando a las personas y no les está pidiendo plata. Y justamente lo que dice acá arriba: Alemania clama contra la tiranía de Roma. Precisamente en ese momento se considera que Lutero está iniciando una rebelión contra lo que considera que es una iglesia extranjera, una iglesia abusiva, que lo único que está pendiente es de la plata y que ya no tiene una autoridad moral. Tal escándalo hace Lutero que sus palabras no solamente se van a escuchar en el pueblo, sino las personas de las capas medias de la burguesía o las personas de la nobleza, y van a escuchar ese mensaje y les va a gustar, porque es la oportunidad que tienen para rebelarse contra la autoridad económica de la iglesia y tomar mando. Es así que en 1521 el emperador de Alemania, Carlos V, le pide a Lutero que se presente en la ciudad de Worms, W-O-R-M-S, para explicar sus palabras. Y Lutero, bueno, fue a la Dieta, porque la asamblea que se reunía cuando la convocaba el emperador era una especie de parlamento, la Dieta. Ahí estaba reunida la principal nobleza alemana, y escuchan a Lutero. Lutero al principio se asustó porque pensaba que le podía pasar como a Jan Hus un siglo antes, que fue condenado y murió en la hoguera. Pero bueno, Lutero dijo que no se iba a retractar, no iba a pedir disculpas, a menos que le demostraran que estaba equivocado utilizando los evangelios. Y además él pidió a los príncipes alemanes que no se quedaran con esta situación,
pues la iglesia de Roma estaba prácticamente explotando a los alemanes. Bueno, el emperador Carlos V no aceptó las palabras de Lutero, lo declaró fuera de la ley, y eso era prácticamente una invitación para que alguien lo detuviera o lo matara, porque ya el Papa había excomulgado a Lutero. La excomunión es una medida en la cual el Papa se reserva la expulsión de una persona de la comunidad religiosa. Cuando un Papa excomulga a una persona, ya la persona no puede seguir participando dentro de los rituales y de la vida religiosa del catolicismo. Bueno, Lutero salió de Wittenberg, salió de Worms camino a Wittenberg, pero encontró apoyo de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, quien decidió llevárselo y lo escondió en su castillo en Waterburg, un castillo en el centro de Alemania, y ahí lo mantuvo durante unos 18 meses más o menos. Y en ese tiempo Lutero se pone a escribir precisamente una Biblia en alemán. Primero escribe el Nuevo Testamento y luego escribe el Antiguo Testamento. La escribe justamente en alemán, no en latín. Está hablándole a los alemanes, y aunque no todo el mundo sabe leer, Lutero hace una Biblia con comentarios, y el mensaje de Lutero es un mensaje de rebelión, de no aceptar la tiranía de los que consideran opresores del pueblo alemán. Se refería a la iglesia en Roma, pero ese mensaje fue escuchado por distintos grupos sociales y de manera distinta. Mientras que los campesinos encontraron eso como una forma de rebelarse contra la injusticia, los nobles encontraron la manera de rebelarse contra la autoridad de la iglesia y quitarle sus bienes y propiedades, comenzando lo que se llama las secularizaciones, que es cuando se toma las propiedades de la iglesia, la toman los miembros del Estado. Esa situación generó en 1524 y 25 lo que se llamó las guerras campesinas de Alemania. Se produjeron unos levantamientos, y muchos seguidores de Lutero formaron una secta llamada los anabaptistas, es decir, personas que no se bautizaban, no estaban de acuerdo con el bautizo de pequeños, sino cuando grandes. Y era un grupo muy radical. Lutero, ante la violencia que se desata, eso hace recordar lo que se llamaron las guerras husitas, 100 años antes, cuando el prerreformista Jan Hus promovió en lo que sería en Bohemia, la República Checa, ideas de cambio. Bueno, Lutero se echa para atrás, no apoya a los campesinos, apoya más bien a la nobleza, porque esa es la que lo puede ayudar a él a que la reforma tenga éxito. Las rebeliones campesinas son aplastadas con violencia, y ese clima obliga al emperador de Alemania, Carlos V, nuevamente a convocar una nueva dieta. La convoca en la ciudad de Spira con S, para que se reúnan, y lo que le propone el emperador a los luteranos es: bueno, vamos a hacer lo siguiente, ustedes pueden practicar su fe hasta donde han llegado, pero de ahí no pasan, y no se puede permitir otro tipo de culto religioso que no sea el católico o el luterano. O sea, no le daban oportunidad a las iglesias de los anabaptistas, y además el emperador exigió que los bienes que se le habían quitado a la iglesia se le devolvieran. Esas medidas no le gustaron a los que eran partidarios de la reforma y protestaron la medida. Ahí justamente comenzó a llamársele a los que no estaban de acuerdo con la iglesia católica protestantes, y desde ese momento comenzaron, digamos, a haber más problemas. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no querían aceptar las palabras del emperador, no querían aceptar las propuestas de la iglesia católica, y hay un último intento de llegar a una especie de acuerdo pacífico. En 1530 se convoca otra dieta, esta vez en la ciudad de Augsburgo, donde se plantea lo que se llama la confesión de Augsburgo. ¿Qué significa esto? No es confesión porque alguien va a decir y reconocer algo. Se llama confesión porque plantean las doctrinas del luteranismo. La confesión religiosa, la palabra confesión religiosa quiere decir sistema de creencias. Y en la confesión de Habsburgo se presenta al emperador y al representante del Papa la principal doctrina luterana. Pero lamentablemente el emperador no está de acuerdo con eso, y el representante del Papa dice que los únicos que pueden interpretar la fe es la iglesia romana, la curia, no un grupo de teólogos rebeldes. Eso rompe, por supuesto, la posibilidad de un acuerdo, y sigue habiendo violencias.
los príncipes que se consideran protestantes, defendiendo su derecho a tener su fe y además quedarse con los bienes que le habían quedado con la iglesia, crean en 1531 algo que se llama la Liga Esmalcalda, por una ciudad llamada Esmalcalda, organizan una fuerza militar, combaten contra Carlos V. Carlos V los logra derrotar en algunas batallas, sobre todo Marburg es la más importante, pero ellos empiezan a aliarse con otros reyes enemigos de Carlos V y la situación prácticamente se sale de control. Como prácticamente Alemania ha entrado en una especie de guerra civil con motivos religiosos, el emperador Carlos V decide finalmente en 1555 llegar a un acuerdo religioso, que es la llamada Paz de Augsburgo, en la misma ciudad donde justamente se había hecho la Confesión de Habsburgo, se firma la llamada Paz de Augsburgo. Esto en teoría pone fin a la guerra entre protestantes luteranos y católicos. Esta es una copia del documento. Aquí hay un sello, como pueden darse cuenta, gigantesco. Este sería el sello del emperador. Aquí es la última página y aquí es donde se firma. El compromiso es que se acepta entonces el luteranismo en Alemania, a donde no ha llegado, pero también se aceptará el catolicismo. Y se establecerá la norma de que donde un príncipe o una figura acepte una confesión religiosa, esa va a ser la confesión de sus súbditos. Y se le va a dar un tiempo a la gente que no esté de acuerdo de irse y se le respetarán sus bienes. Eso fue, digamos, el primer acuerdo para que la situación de Alemania llegara a un entendimiento. No es propiamente dicho una tolerancia, un respeto de culto, pero ahí, hasta ese punto, aceptamos que la reforma protestante de Alemania consiguió un reconocimiento. O sea, la Iglesia Católica, que había intentado, por medio del emperador Carlos V, acabar con cualquier tipo de rebelión, tuvo que aceptar el hecho de que Alemania ahora iba a tener dos confesiones religiosas, y hasta el sol de hoy el norte de Alemania es protestante, es luterano, mientras que el sur de Alemania es católica. Entonces, bueno, la Paz de Habsburgo marca ya, digamos, la última etapa de lo que correspondería a la cuestión del luteranismo. Entonces, bueno, ¿qué termina pasando entonces? Vamos al segundo caso, que es el que corresponde a el de la iglesia calvinista. La iglesia calvinista surge justamente en Suiza, fundada por un teólogo francés llamado Juan Calvino, en español Jean Calvin. ¿Qué ocurre con este pensador? Bueno, Calvino era un teólogo que estuvo muy sorprendido por lo que pasó en Alemania, y él decidió escribir en 1536 un libro llamado La Institución de la Religión Cristiana. A diferencia de Lutero, que aunque Lutero era profesor universitario, Calvino escribía mucho más sosegado. Lutero escribía más apasionado, pero Calvino pensaba muy concretamente, y este pensador, Juan Calvino, aquí lo tenemos, un retrato de él. Este es uno de los retratos de él más conocidos y más famosos. Bueno, Calvino había escrito ese libro en 1536, lo publica en Francia, de hecho se lo dedicó al rey, pero el rey era católico, así que al rey no le gustó eso y tuvo que huir a Suiza. ¿Por qué huye a Suiza? Bueno, porque Suiza fue el segundo país que se vio muy influenciado por la rebelión iniciada por Lutero. De hecho, el reformista que inicia esa cuestión es Ulrich Zwinglio, que lo vemos acá. Este señor que está acá es Ulrich Zwinglio. Él había publicado un libro sobre la religión verdadera, de las religiones verdaderas y falsas. Él fue el que inicia la reforma en Suiza, concretamente en Zurich. Aquí tenemos un ejemplar de ese libro, de la religión verdadera y las religiones falsas. Y aquí tenemos el rostro de él. Él había comenzado la reforma en Zurich
muy parecido a Lutero, convoca un debate, pero resulta que él gana el debate, convence al Consejo Municipal y él logra que muchas ciudades suizas se conviertan al protestantismo. Pero Suiza estaba dividida en lo que se llama cantones, que son como decir provincias o municipios. Bueno, los cantones católicos eran más poderosos, eran más grandes porque tenían más poblaciones, eran cantones rurales, mientras que los cantones protestantes eran urbanos. ¿Y qué termina pasando? Ulrich Zwinglio lamentablemente termina yendo a la guerra y muere en batalla. Hay una batalla, la batalla de Kappel, donde él es derrotado, muere, es capturado, y eso marca el fin de la reforma en Suiza, hasta que la gente de Ginebra, que había recibido a Juan Calvino, lo vuelve a llamar. Lo habían recibido, pero lo sacaron porque la ciudad era más partidaria de las ideas de Zwinglio que las de Calvino. Pero cuando muere Zwinglio, Calvino es el que va a recibir la labor, la tarea de llevar el protestantismo a Suiza. ¿Y que plantea él? Bueno, llega a Ginebra y convierte Ginebra como que la capital del movimiento protestante en Europa occidental. Él permite que todo protestante que quiera se vaya allá, pero establece un gobierno que se va a llamar la dictadura religiosa en Ginebra, desde 1541 hasta 1564-65, cuando él muere. Se va a establecer un gobierno centralizado llamado el consistorio, una especie de consejo de gobierno que va a tener un gobierno muy estricto, en el cual la gente debe vestirse con ropas oscuras, serenas, nada de decir groserías, nada de bailar, nada de beber aguardiente, nada de música. Y es más o menos como una idea que uno puede tener de los grupos protestantes radicales, ¿no? La gente no podía, como les digo, tratar mucho con extranjeros, nada de tener nombres que no estuviesen en la Biblia, y ese gobierno se va a considerar un gobierno modélico porque se hablaba de que el gobierno de los justos, de los buenos, estaba ya en Ginebra. Entonces ese movimiento va a tener mucho impacto, mucho influjo en Europa, porque si bien Lutero había logrado causar un impacto grandísimo, las ideas de Lutero van a conseguir que Calvino las transforme, las refine y por supuesto él agregue elementos y logre precisamente causar impacto en otro país europeo, que va a ser Francia, porque las palabras de Calvino van a tener impacto. Recuerden que él era francés, en justamente Francia. Aquí hay un mapa que nos muestra la expansión del calvinismo. Vamos a acomodar acá un poco mejor el mapa. Veamos. Aquí me va a costar un poco. Bien, si acercándolo acá, aquí podemos ver en este mapa la expansión del calvinismo. Es decir, Ginebra, la ciudad que está en Suiza, que va a permitir como la expansión de la... Aquí está Ginebra, esta va a ser la ciudad que va a permitir la expansión. Estas ondas que ustedes están viendo son las ondas de expansión de la doctrina luterana, la doctrina calvinista. Y Francia va a ser un país muy influenciado por el calvinismo. Ahí van a llamar a los calvinistas hugonotes, no exclusivamente por la palabra Hugo. Al parecer esa es una corrupción de la palabra, de una palabra alemana, Egenent, que sería protestantes, y en francés terminó oyéndose como hugonote. Pero entonces los hugonotes van a ser un grupo muy fuerte en Francia y va a generar una terrible guerra de religión allí. Entonces, bueno, esa vendría a ser, digamos, el segundo grupo. Y el último grupo de los que estamos destacando acá sobre la reforma protestante es el que va a corresponder a Enrique VIII en Inglaterra. ¿Okay? Cuando hablamos de la reforma protestante,
siempre se habla de estos tres personajes: Lutero en Alemania, Calvino en Suiza y finalmente Enrique VIII en Inglaterra. De las tres, esta es la más particular, porque no ocurre ni por un teólogo ni por un sacerdote, sino nada más y nada menos por un rey. Y a diferencia de Lutero en Alemania y de Calvino en Suiza, que la reforma parte, digamos, de alguna manera desde abajo, desde las bases, la reforma en Inglaterra va a ser desde arriba, desde el Estado, desde el rey, y va a ser no por razones propiamente dicho teológicas, sino más bien razones de tipo personal, de tipo particular del rey. No hay una razón que tú puedas decir que el rey Enrique VIII venía reflexionando como Lutero o como Calvino, que había algún problema con el manejo de la fe, de la espiritualidad. No, son cuestiones personales, cuestiones que inclusive podríamos decir que son vergonzosas, porque el rey quería casarse nuevamente y la iglesia ya no le permitía volver a divorciarse. Aquí tenemos al famoso rey Enrique VIII, rey de Inglaterra, Enrique Tudor. Este retrato de él nos muestra al famoso rey, que sería muy famoso porque se casaría 6 veces y llevó a la muerte a varias de sus esposas simplemente para poder divorciarse. ¿Qué es lo que sucede con el anglicanismo? Bueno, sucede que Enrique VIII, aunque no lo puedan creer, era un hombre muy religioso en algunos aspectos. Él leía mucho la Biblia y trataba de encontrar explicaciones a ciertas cosas de su vida con la fe. Pero también era un hombre muy disoluto, muy pasional, muy entregado a las pasiones. Entonces, bueno, cuando ocurre la reforma luterana en 1521, él se manifiesta en contra de Lutero, escribe un libro a favor de los sacramentos, pero eso no le va a durar mucho, ese amor de la defensa del catolicismo, a pesar de que él recibe el título de defensor de la fe por parte de la iglesia. Él para 1525 empieza a tener un romance con una joven de la corte. Él estaba ya casado con Catalina de Aragón, que era la esposa de su antiguo hermano, de su hermano. Su hermano murió y al quedar ella viuda, él se casó con esta mujer que era mayor que él y no era exactamente muy hermosa físicamente. Era una mujer muy inteligente, con mucha personalidad, pero no era precisamente una belleza física y estaba mayor. Entonces en 1525 él empieza a tener un romance con una joven llamada Ana Bolena, una muchacha más joven, más atractiva, y sobre todo Enrique empieza a preocuparse por un detalle. Él quería tener un heredero varón para su trono y lo ve difícil porque Catalina de Aragón, que ya éramos una mujer mayor, le había dado solamente una hija, María Tudor, quien luego más tarde sería reina de Inglaterra. Bueno, él empieza a partir de 1527 a solicitar al Papa Clemente, la posibilidad de divorciarse de Ana Bolena. Pero resulta que el Papa no quería, divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, pero resulta que el Papa no quería hacer eso porque Catalina de Aragón era tía del emperador de España y emperador de Alemania, Carlos V. Él quería evitar tener un problema político allí. El Papa de verdad pudo haber resuelto eso haciendo una serie de preguntas y ya, pero bueno, aquí se va a producir lo que se conoce históricamente como un malentendido. Creo que Enrique VIII hubiese hecho bastante bien preguntándole directamente a Carlos V y el Papa también hubiese hecho algo muy bueno siendo directo, pero se empezaron a hacer una serie de suposiciones y Enrique VIII se empezó a desesperar y solicitó en 1531 que un grupo de teólogos de distintas universidades europeas y también de Inglaterra se pronunciara. Y muchos teólogos dijeron que bueno, los reyes tenían el privilegio de divorciarse, no había ningún problema. Le recomiendan entonces que proceda y él consigue entonces que en 1531 el Parlamento de Inglaterra lo declare cabeza o jefe de la iglesia en Inglaterra. Es decir, él va a ser ahora la máxima autoridad
de la Iglesia católica en Inglaterra. Eso era un abierto desafío a la autoridad romana y todavía las cosas no habían llegado a mayores. Él estaba tratando de conseguir a través de su cardenal, el cardenal primado en Inglaterra, una negociación con el Papa para que le concedieran el divorcio y la situación se resolviera, pero no se logró. Así que en 1533 él decidió repudiar a su esposa legal, Catalina de Aragón, y se casó con Ana Bolena. Cuando finalmente él se casó, a pesar de que el Papa no le había dicho que no podía hacer eso, el Papa decide excomulgarlo, lo separa de la Iglesia Católica y bueno, Enrique VIII acepta, y a partir de ese año, 1533, se acelera la separación de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Bueno, porque en 1534 se publica la llamada Acta de Supremacía, que era una ley que había hecho el Parlamento, donde declaraban que la máxima autoridad iba a ser el rey de Inglaterra, que ya no teníamos que responder ante el Papa, y por lo tanto el rey iba a designar a los obispos, los arzobispos. Es el rey el que se iba a encargar ahora de definir todas las cuestiones, inclusive teológicas. Y en 1536 se decide eliminar los conventos y los monasterios. Además que se aprueba lo que se llama la ley de los 6 artículos, luego elevada a los 10 artículos, en el cual la fe de la Iglesia anglicana se iba a definir. Cuando uno estudia con detalle de qué trataba eso, nos encontramos que es una mezcla de catolicismo y calvinismo, porque en efecto la definición de la Iglesia anglicana es Iglesia de Inglaterra o Comunión Anglicana, y se define como una iglesia católica pero no romana, reformista pero no protestante. Entonces es una especie de mitad y mitad, porque en efecto cuando una persona puede ir a Inglaterra o un territorio que fue colonia inglesa y tiene mucha presencia del anglicanismo, uno puede conseguir en sus templos mucha similitud con una iglesia católica, y en las ropas de sus ministros, sus sacerdotes, lo mismo. Se visten muy parecidos, sus obispos, la figura del obispo se mantiene, bishop en inglés, utilizan lo mismo que un obispo católico, y tienen un santoral muy parecido al nuestro. Ellos mantienen el culto a determinados santos, porque en el caso de Inglaterra, San Jorge es una figura fundamental. De hecho, la bandera de Inglaterra tiene una cruz roja en un fondo blanco, porque reconocen a San Jorge, y también reconocen a San Andrés, que es también otro patrón importante en las Islas Británicas. Y todo eso tiene que ver, por supuesto, con la cultura británica, que no podemos dejar de mencionar la influencia del cristianismo y esos santos. Entonces, bueno, la Iglesia de Inglaterra se logra separar, a diferencia de Lutero y a diferencia de Calvino, que era una cuestión teológica vinculada en el campo de la religión o en el campo del estudio de la teología. En este caso vemos la presencia del absolutismo real. La autoridad del rey se va a imponer sobre la iglesia, y el rey, buscando precisamente tener un centralismo de poder, va a plantear eso, pues que él es la base de la autoridad. Entonces, bueno, las consecuencias de todo esto es que la Iglesia Católica es expulsada de Inglaterra. Va a haber unas persecuciones contra el catolicismo que van a continuar en el siguiente reinado, el de su hijo Eduardo. Luego va a haber una pausa. María Tudor, la hija que había tenido él con Catalina de Aragón, vuelve al catolicismo, pero por 5 años. Luego, la siguiente hija de Enrique VIII, Isabel, la hija que tuvo él con Ana Bolena, Isabel I, va a aplicar un protestantismo fuerte, le va a colocar más calvinismo a la doctrina, y ella sí va a terminar haciendo que la iglesia anglicana tenga un perfil más propio, más separado del catolicismo. Bueno, las consecuencias de todo eso van a ser definitivamente que Europa va a completamente cambiar su carácter. Entonces, bueno, pasamos precisamente a las consecuencias, ¿ok? Las consecuencias de todo lo que estamos viendo, ya acercándonos al final, es que, bueno, lo primero es la definitiva división del cristianismo en el mundo occidental.
el cristianismo de rito latino, que nosotros considerábamos que era la iglesia situada en Roma, la iglesia católica, como una unidad se mantuvo prácticamente como una sola en Europa central y occidental por más de 1000 años, hasta que definitivamente en 1517 Lutero inicia esa división. Entonces, bueno, lo podemos ver en estos mapas. En estos mapas notamos una serie de cambios. Lo que está en azul corresponde a la doctrina católica, lo que está en rosadito a la doctrina luterana y lo que está en amarillo al calvinismo. Bueno, aquí hay un mapa donde habla de el inicio de eso. Aquí también está el anaranjado, que es Inglaterra. La cuestión, bueno, aquí se puede ver en este mapa que el luteranismo, cuando surge, se concentró en el norte de Alemania, en Dinamarca y Noruega, y se fue para arriba. Y el catolicismo todavía imperaba en esta zona. En este otro mapa, por el contrario, aquí notamos que el color azul del catolicismo se ha reducido un poco. Ahora hay acá si en este disculpe, si en este que está acá, en este mapa que está acá, el catolicismo se veía un poco más claro, acá se puede notar que en este se puede notar que ha crecido el color amarillo, que es el calvinismo, y también se ha expandido aquí a Francia. Todo eso nos habla de que Europa, el continente europeo, sobre todo en lo que sería Europa central, la religión cristiana se había dividido ya en varios grupos de una manera irreversible. Bueno, la otra característica, bueno, bueno, por supuesto, naturalmente es la primera consecuencia, la división definitiva del cristianismo. Bueno, la segunda es obvio, ¿no? Es la aparición, pues, de diversas iglesias y diversas sectas. No solamente va a surgir, como ya ustedes saben, el anglicanismo, el calvinismo y el luteranismo. No únicamente va a surgir esa, sino que, si ustedes recordarán, van a surgir una serie de grupos a partir de cada rama. Por lo menos son muy conocidas las iglesias bautistas, presbiterianas, los puritanos y los pentecostales, así como los adventistas, ¿ok? Los metodistas, los cuáqueros, mucha gente nada más conoce esto por una avena, los Amish, que son muy conocidos en Estados Unidos, bueno, o los menonitas en ciertas partes del mundo, que son personas que siempre tienen barro, unos sombreros muy particulares, no usan tecnología y usan caballos. Esos son distintos grupos que van a surgir, inclusive en los llamados grupos para cristianos, como los mormones, la iglesia de Jesucristo de los últimos santos días, o los testigos de Jehová, se les considera que son grupos para cristianos. Bueno, esos grupos van a surgir justamente gracias a el impulso de la reforma protestante. Bueno, la tercera causa que va a ocurrir acá, la tercera consecuencia que va a ocurrir acá es que la Iglesia Católica va a preparar una respuesta ante esto que considera una revolución herética, una explosión de herejía, es decir, de división, de cuestionamiento a la doctrina, y ellos van a organizar un movimiento cultural, religioso, y también que influyó en la cultura y la intelectualidad, que se va a conocer como la Contrarreforma. La Contrarreforma la vamos a ver en el siguiente video, que es el tema que sigue a este, que es también llamada la Reforma Católica, o la respuesta del catolicismo ante lo que nosotros vemos como la Reforma. Y por último, bueno, eso va a generar, la cuarta característica, eso va a generar lamentablemente violentas guerras nacionales y también internacionales entre los grupos católicos. Cuando me refiero a guerras nacionales, estoy hablando de guerras civiles. Van a haber muchos y lamentables conflictos basados en la religión. Es decir, los católicos y los protestantes
no se la van a llevar bien y lamentablemente van a apelar a la violencia contra sus vecinos. Y es algo triste porque se supone que el cristianismo es una religión de amor y de entendimiento, y bueno, caramba, va a producirse una cosa terrible que va a ser el asesinato por razones de tipo religioso. Se supone que Jesús había dicho ámense los unos a los otros, pero lamentablemente lo que terminó pasando es ármense los unos contra los otros, y van a ocurrir acontecimientos terribles como en Francia las llamadas guerras de religión entre los católicos y los hugonotes, que van a producir acontecimientos terribles y lamentables como un acontecimiento llamado la Matanza de San Bartolomé el 24 de agosto. Aquí está la famosa masacre de San Bartolomé que ocurrió en Francia. Ese día hubo una boda en París y se invitó a que fueran una gran cantidad de protestantes. Se casaba un príncipe protestante con una mujer católica y se esperaba que eso más bien llevara a la paz, pero ahí se presentó una emboscada y se mataron en la noche una gran cantidad de personas que eran protestantes. Murieron entre 3.000 y 10.000 protestantes en la ciudad de París. Y ese acontecimiento no solamente se quedó allí, sino que en otras ciudades hubo matanzas de protestantes y eso fue terrible. Francia pasó casi todo el siglo XVI en guerras civiles, desde prácticamente 1550 hasta 1598, Francia vivió en guerras civiles. De igual manera, Holanda va a vivir una terrible guerra porque los holandeses quieren la independencia de España. Los holandeses aceptan el calvinismo como su religión, mientras que los católicos son españoles o los españoles son católicos. Y eso va a generar un enfrentamiento muy terrible. Y por supuesto va a haber guerras entre España, que es católica, contra Inglaterra, que es protestante. Y luego va a ocurrir en 1618, en la más terrible de las guerras, la llamada Guerra de los 30 años, que va a durar, como dice su nombre, hasta 1648, donde los principales países católicos se van a enfrentar contra los protestantes, generando una gran destrucción y también actos increíbles como países católicos apoyando países protestantes, nada más para fregar a otros países católicos, el caso de Francia, ¿no? Entonces, bueno, esa situación nos lleva a concluir este episodio y la quinta y última consecuencia es que la Iglesia Católica va quedando debilitada como institución, ya deja de perder poder real y se va a fortalecer el poder de las monarquías centralizadas. Es decir, el absolutismo implicaba que instituciones como la Iglesia tenían que ser controladas y dominadas. Bueno, eso se va a lograr gracias a buena medida como una consecuencia de la reforma. Entonces, bueno, concluimos con este pequeño gráfico que van a ver acá, bueno, este pequeño cuadro donde explicamos un poco la doctrina de cada iglesia, en este caso las iglesias protestantes. Esto es bastante sencillo de entender cuáles eran, digamos, sus principales ideas. El luteranismo planteaba fundamentalmente la salvación por medio de la fe, es decir, solo la fe salva, no importa las obras. No tienes por qué concentrarte a pagar limosnas, a confesarte. Lo que tienes que hacer es creer en Dios y Dios te salvará. A su vez, el calvinismo planteaba la doctrina de la predestinación, es decir, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Dios ya sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Por lo tanto, vivir una vida cristiana obediente es una forma de dejar claro que tú has sido predestinado por Dios para el bien y no para el mal. Mientras que el anglicanismo planteaba que el rey es la cabeza de la iglesia. Esa es la principal creencia. Los luteranos, la salvación por la fe, la predestinación, los calvinistas, y que el rey o la reina es la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Ahora, sobre la Biblia y los sacramentos, el luteranismo y el calvinismo coincidían de que hay una libre interpretación de la Biblia. Ellos van a interpretar la religión, lo que dice la Biblia libremente, y nada más aceptan dos sacramentos, el bautismo y la comunión, porque es lo único que está en la Biblia.
Saben que los sacramentos son rituales externos que manifiestan elementos religiosos de la fe, bautismo, confirmación, comunión, unción de los enfermos, matrimonio, etc. Bueno, la Iglesia de Inglaterra, en cambio, practica, en la mayoría de los casos, los 7 sacramentos de la doctrina católica, y la Iglesia de Inglaterra es la que interpreta la Biblia. Es decir, ellos mantienen a sus sacerdotes, a sus obispos, a sus cardenales que van a interpretar la Biblia. Pero el punto en el cual las 3 doctrinas, el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo, coinciden completamente es en esta. No se reconoce la autoridad del Papa católico como máxima autoridad religiosa, ni tampoco la de sus obispos y la de sus sacerdotes, ni sus religiosos, ni nada. Ahí hay un rompimiento definitivo. ¿Por qué? Porque aquí se crean iglesias nacionales. Luteranismo en Alemania, calvinismo en Suiza, anglicanismo en Inglaterra y en todos los distintos territorios que van a tener, y van a tener estas características. Entonces, bueno, con esto se produce pues una definitiva ruptura de la unidad cristiana en el mundo occidental. La Iglesia Católica queda dividida en distintos grupos, en iglesias nacionales, y bueno, se va a producir un agitado siglo XVI. Va a venir la respuesta del catolicismo con la Contrarreforma, y ya de eso hablaremos en el siguiente video. Con eso, bueno, concluyo este video, que quedó un poquito más largo que el anterior, pero más corto que mis habituales videos, e intentando ser lo más preciso y puntual en esta materia, en este tema. Y bueno, les agradezco mucho su presencia en estos videos. Agradezco también sus comentarios y observaciones, y si disfrutan estos videos pueden suscribirse. Muchísimas gracias y bueno, hasta luego. Nos vemos.